Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi... Gracia y paz. Gracia y paz. Que el Señor les bendiga. Bueno, vamos a seguir con nuestro libro de Éxodo. Ya estamos en el capítulo 11. Van a ser pocos versículos hoy porque, bueno, hay que terminar. Es corto, ¿cierto? Sí, es corto el capítulo. Y no queremos empezar el 12 porque el 12 es más largo. Así que, bueno, vamos a terminar este capítulo corto hoy. Vamos a estar viendo a ver qué podemos aprender para poner en práctica a nuestra vida. Así que, bueno, hermano, te dejo para que nos estés dirigiendo. Amén. Gracias, Carolina. Así es. Vamos a estar meditando en el capítulo 11 de Éxodo. Un capítulo corto. Seguimos a no ir más despacio, pero va a ser un video más corto de lo normal. Por eso me dice que son pocos versículos. Vamos a leer versículos 1 y 2 para ver qué nos dice aquí. Dice la palabra de Dios, Éxodo 11, 1. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Amén. Entonces ya vemos aquí que Jehová, Dios de los cielos, el Dios de Israel, le dice a Moisés que va a venir una plaga más. Recordemos que han pasado varias plagas ya. Pasado varias plagas y el faraón no había querido soltar al pueblo de Israel. Entonces ya Dios sabía eso. Dios siempre le decía, yo voy a endurecer más el corazón del faraón y no los va a dejar ir, aunque yo mande esta plaga. Y plagas muy fuertes. Plagas que dañaron el ganado. Que dañaron un poco a los hijos de Israel, a los egipcios. Le dañó las plagas del granizo, le dañó, y así sucesivamente. Todas esas plagas eran fuertes para ellos. Y vemos que Dios le dice a Moisés que por fin va a quedar una sola plaga. Y dice que seguramente los echará de aquí del todo. Ya Dios lo asegura, seguramente ya los va a echar. Y dice que el pueblo debe de pedir a cada uno de sus vecinos o sus vecinas alhajas de plata y oro. Ya eso se había anunciado, me parece, en los capítulos anteriores, que ellos iban a despojar a Egipto. Dios lo había anunciado y ya estaba llegando el momento. Entonces Dios manda a Moisés que el pueblo haga eso, porque Dios quería que ellos salieran con ese oro y esa plata, para más adelante Dios hacer algo con eso, que es lo que es el tabernáculo, todos los instrumentos que se hacían de oro, de plata, eso Dios lo necesitaba para hacer más adelante sus utensilios. Entonces, por eso manda al pueblo a que cada uno pida a su vecino y a su vecina. Así que seguimos leyendo el versículo 3, a ver qué dice. Dice, y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Amén. Vemos aquí que la gracia vino de Dios. Dios dice que dio la gracia al pueblo, los ojos de los egipcios. En vez de los egipcios odiar a los israelitas porque eran esclavos y porque por causa de ellos estaban ellos sufriendo esas plagas, Dios hizo que ellos tuvieran gracia ante los ojos de los egipcios. Entonces, vemos aquí el poder de Dios de dar gracia a los ojos de los demás. Y así vemos que Dios lo hizo con muchas personas. Cuando David se presentaba ante reyes que no eran del pueblo de Israel, cuando estaba huyendo de Saúl, Dios le daba gracia a David ante los ojos de esas personas y le favorecía. Así que Dios puede dar gracias a nosotros también como sus hijos. Por eso es que uno de nuestros saludos que nos gusta mucho es gracia y paz. La gracia viene de Dios. Ese favor
que Dios da a su pueblo y a nosotros los cristianos. Por eso cuando nosotros vamos a hacer una petición a alguien, si Dios nos da la gracia a la persona, accede, porque tenemos esa virtud que Dios da a nosotros los cristianos. Entonces a los hijos de Israel le pasó así, y los egipcios lo vieron eso, vieron esa gracia de Dios. Y también vemos que Moisés era bien respetado en la tierra de Egipto. Moisés, que había huido, que duró 40 años fuera de Egipto y después volvió, ya le tenían respeto, porque iba cada rato delante del faraón, y los egipcios sabían que él era el que anunciaba las plagas que vendrían. Y cuando las plagas se cumplían, ellos decían, este hombre verdaderamente tiene poder, Moisés. Y empezaron entonces a respetar a Moisés. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer para que nos respeten? Las palabras que decimos, que sean verdaderas, que sean de Dios. O sea, que nosotros hablemos y que se respete lo que decimos. Que no digan, mire, este es un charlatán que dice una cosa y hace otra. No. Tenemos que nuestro hablar ser íntegro, ser verdadero, para que cuando digamos una palabra, las personas nos crean y nos respeten. Como hombres que somos de Dios, mujeres que somos de Dios, tenemos que ser nuestra palabra diferente a la del mundo. Muchos cristianos les gusta decir bromas, decir chistes, que puede decir, no, eso no es pecado hacer eso, pero como que mancha un poco la idea del cristianismo, de cómo debe ser el cristiano, una persona íntegra, justa, que no estamos en un juego, estamos en una batalla contra el mundo. Entonces no podemos estar con juego y con relajos. Entonces, aquí tenemos que ser serios. La seriedad tiene que estar en nosotros, los cristianos. Y por eso los egipcios estaban respetando a Moisés, porque incluso muchos de los egipcios ya querían que el faraón los dejara ir a los israelitas. Los mismos siervos de faraón le decían, ya déjalo ir, van a destruir a Egipto. Y el faraón no quería. Entonces ya los mismos egipcios estaban, como quien dice, a favor de Moisés y del pueblo de Israel, en el propósito de que ellos sí tenían que ir de ahí ya. Así que vemos eso, que los egipcios tampoco que eran malos todos, sino que era el faraón el problema, no los egipcios. Pero vemos que Dios quiso que ellos le dieran esas alhajas de oro y plata. Sigue diciendo el versículo 4. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Aquí ya Dios le dice a Moisés en qué consiste la última plaga. La última plaga consiste en la muerte de los primogénitos. Entonces vemos que Dios, cuando va a hacer un juicio, lo anuncia con tiempo y se lo hace saber a todos ellos. Yo no sé si el pueblo de Egipto estaba oyendo en ese momento. Me parece que sí, porque dice, también Moisés ha tenido como gran valor en la tierra de Egipto, gran varón, a los ojos de los siervos del faraón y los ojos del pueblo. Y después se dijo pues Moisés, no sé si le estará hablando al pueblo de Israel o al pueblo de Egipto o a todos en general, pero Dios se lo anuncia ahí, y que la plaga le va a afectar a todo el mundo de los egipcios, desde el faraón hasta la sierva más insignificante que hay ahí, que pudiera estar trabajando en un molino. Entonces, y hasta las mismas bestias, primogénitos de las vacas, de las ovejas, todos iban a morir, porque en eso consistía la plaga, y Dios se lo hizo saber a ese pueblo. Voy a dejar a la hermana Carolina que esté comentando un poco estos 5 versículos para seguir adelante con los últimos 5. Sí, hermano, muy interesante. Lamentablemente no. Vemos que hasta dónde Dios tuvo que llegar, ¿no? Porque todas las otras plagas eran tremendas, ¿cierto? Pero esta
es la peor de todas, ¿no? Porque mueren los primogénitos, ¿no? Y de los animales también, ¿cierto? Vemos hasta dónde Dios, lamentablemente, tiene que llegar. Dios no quería llegar a eso, ¿no? Dios no quiere llegar a lo que va a llegar lamentablemente este mundo, porque Él quiere que vivamos, Él quiere que nos arrepintamos, que volvamos a Él, ¿cierto? Y por eso tiene paciencia. Y Él podría ya mandar el juicio y terminar todo, ¿no? Pero no lo hace, porque Dios es misericordioso, Dios es paciente. Pero ya se había agotado, ¿no? Entonces ya Dios tuvo que llegar a este punto, ¿no? De la muerte del primogénito. Que vamos a ver que también tiene toda una relación, se puede decir, con lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Que Él murió por nosotros. Y que así como el ángel, después lo vamos a ver, ¿cierto? Pasaba y no mataba, ¿no? Así también Dios nos salva a nosotros, a través de Jesús. Tiene toda una simbología todo esto, ¿no? Así que bueno, y vemos acá, bueno, que se va cumpliendo todo, porque él les dijo que ellos no iban a salir con las manos vacías, ¿no? Que iba a salir lleno de cosas, y es así, ellos salieron con alhajas, con cosas que los egipcios le daban, a pesar de todo lo que había pasado, de todo lo que habían sufrido hasta ahora los egipcios, ¿no? Así que ahí vemos la mano de Dios también en eso. Hasta ahí lo dejo, hermano. Amén. Gracias, Carolina. Excelente aporte. Sigamos entonces leyendo los últimos versículos. Voy a leer el 6 y el 7. Dice, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vemos aquí que, obviamente, cuando pasa algo así, que van a morir todos los primogénitos, va a haber un gran clamor, va a haber gente llorando por toda la tierra de Egipto, porque en cada casa va a morir uno, porque imagínense, en cada casa hay un primogénito, cada familia, aunque sea un solo hijo, ya se va a morir, porque es el primero que nació. Entonces va a haber gran clamor, dice, en toda la tierra de Egipto. Pero, ¿qué pasa? El pueblo de Israel no iba a ser afectado, porque Dios le manda la plaga a los egipcios. O sea, el Dios que está obrando es el Dios de Israel. Y no es una plaga así general, sin control, sino que es el Dios que está haciendo la plaga, tiene control y cuidado de sus siervos, sus hijos, los hijos de Israel. Y le guardó hasta las bestias, o sea, todos los ganados, las ovejas de Israel tampoco iban a ser afectadas por la plaga. Y aquí dice, ni un perro moverá su lengua. Bueno, en la otra versión que tengo, la internacional, dice, ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Podemos entender que va a haber tanta paz que ni siquiera los perros van a estar ladrando. Eso es lo que yo interpreto. Que quiere decir que el perro no moverá su lengua. Sabemos que los perros son animales que son muy territoriales y que defienden mucho sus amos, sus casas, y de que oyen cualquier ruido, de una vez se ponen a ladrar. Entonces, va a haber tanta paz en Israel que ni siquiera los perros van a estar ladrando. Sin embargo, en Egipto va a haber muerte, llanto. Así que vemos el control que tiene nuestro Dios de las plagas que él manda. Porque quizás alguien puede decir, eso es algo general que pasó. Eso es un evento meteorológico, algo así. O sea, todo, como el mundo actual que vivimos, que todos lo quieren explicar con la ciencia. No, eso es algo de científico, es una plaga que pasó, pero no. Esta plaga última de Dios tiene tanto control de Dios de ella,
como tuvo con las otras, obviamente, porque ninguna afectó a los israelitas. Pero en esta se va a ver la distinción tan grande que es nada más el primogénito y solamente en Egipto, no en Israel. Entonces, para que nosotros aprendamos que así como Dios hizo diferencia entre los egipcios y los israelitas, también la va a hacer con nosotros cuando mande sus juicios. Hemos visto que este libro nos hace mucha referencia a Apocalipsis, porque muchas de estas plagas se van a repetir en Apocalipsis. Y muchos cristianos tienen miedo del Apocalipsis, que el Apocalipsis, eso va a ser terrible. Esos son cristianos que quizás no conocen a Dios todavía a profundidad, porque ellos creen que porque esas plagas estén ahí en Apocalipsis, le va a afectar a todo el mundo, y no es así. Dios va a volver a hacer distinción entre su pueblo y la gente del mundo que siguen a la bestia. Dios lo va a volver a hacer, Dios. El mismo Apocalipsis lo dice, que es para la gente que tenga la marca, las plagas. Entonces, no hay que tenerle miedo a Apocalipsis, porque tenemos un Dios que nos protege y que nos guarda. Por eso mucha gente ha dicho que no, el Apocalipsis no vamos a pasar porque nos iremos en un rapto secreto antes de que pasen todas esas plagas y todos esos juicios de Dios. Y eso no está ahí, no lo dice la palabra. Hay un solo arrebatamiento y es cuando Jesús venga a su segunda venida. Pero ese es otro tema, pero lo dejamos ahí para que se sepan, nos demos cuenta que si Dios hace la separación ahora en Éxodo, lo hizo, también lo hará en Apocalipsis al final. Tengo que confiar en Dios. Seguimos leyendo el versículo 8. Dice, y descenderán a mí todos estos, tus siervos, e inclinados delante de mí, dirán, vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Ok, este versículo nos hace entender que Moisés sí estaba hablando delante de los egipcios, delante del Faraón, de los funcionarios. Toda esta última plaga que Moisés está hablando, se la dijo al Faraón antes de que pasara. Entonces, el Faraón tuvo tiempo de decir, váyanse ahora para que no nos caiga esa plaga y tengamos que perder todos nuestros hijos primogénitos. No, el Faraón no quiso escuchar a pesar de que se lo advirtieron antes. Y eso es algo que Dios hace mucho, que cada vez que va a hacer un juicio lo anuncia antes. Así lo anunciaba a los reyes de Israel, se lo anunciaba. En la caída de Jerusalén por mano de Babilonia también la anunció antes y después pasó. Y así. Entonces el Señor tiene esa misericordia con el ser humano de advertirle antes las cosas de que pasen. Pero el ser humano, por su corazón endurecido, no quiere escuchar y por eso tiene que sufrir los juicios después. Así le pasó a este pueblo. Y vemos que dice que salió muy enojado de la presencia de Faraón. Se refiere a Moisés. En esta versión dice, y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia de Faraón. Así que Moisés le dio coraje decir eso. Se enojó. Porque quizá Moisés diría, ¿por qué tenemos que llegar a esto? De estar matando inocentes. Porque esos primogénitos no habían hecho nada. Era el Faraón que estaba con su maldad. Pero por su maldad afectó a todo su pueblo. Porque en verdad, cuando un gobernante hace las cosas mal, todo el pueblo sufre. Eso lo vemos en todos nuestros países hoy en día. Por ejemplo, el país de Cuba está hecho un desastre económicamente porque su presidente, su mandatario, es comunista y pasa lo que pasa. También en Venezuela y así sucesivamente. Muchos países que el gobernante es malo, todo el país sufre. Así pasó aquí, que el faraón, por su corazón endurecido, provocó que todo ese pueblo sufriera esa pérdida de los primogénitos. Entonces Moisés, creemos que salió enojado por eso, porque ¿por qué tenemos que llegar aquí? Por tu dureza. Salió enojado Moisés. Esta actitud de Moisés debemos tener cuidado de imitarla, porque no es bueno estar enojándonos, sino dejar que Dios haga su voluntad, porque ya Dios también se lo había advertido a Moisés, y no te va a escuchar. Entonces, ¿para qué te enojas de balde, Moisés? Si sabes. Y Moisés también he dado a eso, porque recordemos cuando sacó el agua de la roca, más adelante, lo hizo como con enojo, y por eso Dios no lo dejó entrar a la tierra. Entonces Moisés, no imitar esta parte de Moisés, de estar enojándose,
en gran manera, porque aquí dice que ardiendo de ira, dice esta versión. O sea, que no era un enojo pequeño, era algo grande. Entonces, cuidado con imitar esto de Moisés, porque nosotros no podemos controlar la mente de nadie. Cada quien que toma su decisión, que sea errada, nosotros no podemos ponernos enojados por eso, sino que dejarlo ser, dejarlo tranquilo. Pero Moisés salió enojado. Después el 9, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. O sea, ya Dios sabía que no lo iba a escuchar. Entonces Dios ya Dios estaba determinado a hacer este último juicio, esta última plaga, porque ya sabía que para Faraón no lo iba a escuchar. Entonces Dios dice, bueno, ya sé que no me va a escuchar, entonces yo voy a mostrar mis maravillas para que se conozca que yo soy el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, y para que el mismo pueblo de Israel conozcan quién soy yo, para que se acuerden eternamente del poder que yo tuve de sacarlo desde la tierra de Egipto, de esta tierra de servidumbre, para mostrar aún más sus maravillas. El Señor estaba por mostrar esa maravilla y las maravillas que veremos de la columna de fuego, la de nube, el mar rojo que se abre. O sea, más maravilla Dios le tiene que mostrar a ese pueblo para que quede registrado siempre lo que Dios hizo. Después el 10, y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Eso es como un resumen de todo. O sea, Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios, o sea, todas las plagas anteriores. Y dice que Jehová había endurecido el corazón de Faraón, que ya lo hemos explicado. No es que Dios lo controle al Faraón, sino que cada maravilla que Dios hacía lo ponía más duro. O sea, venían de Dios las maravillas, pero la dureza y la maldad, la terquedad venía del Faraón. Venía del Faraón, no de Dios. Entonces, no los dejó salir del país nunca, después de tantas maravillas. Hasta ahora, porque a partir de ahora, del capítulo 12, veremos lo que pasará para que el Faraón por fin lo deje ir. Así que voy a dejar a Carolina que esté comentando estos últimos 5 versículos para así ir concluyendo con este video. Adelante. Amén, hermano. Sí, estaba viendo, bueno, que acá en esta Biblia pone, como es como un tema, dice la indignación del justo, ¿no? O sea, como que Moisés, digamos, también como que se indignó, ¿no? Por lo que tuvo que llegar, ¿no? Que era la muerte, ¿no? De los primogénitos. Pero tiene razón acá mi hermano de que, bueno, no debemos imitar eso, ¿no? Pero hay veces que es verdad que hay cosas que te pueden indignar, ¿cierto? O sea, porque uno ve ciertas cosas que yo creo que ver todo, que iba a pasar esto, ¿no? A Moisés como que lo indignó también, ¿no? Es decir, ¿por qué tuvimos que llegar hasta acá, ¿no? Y bueno, a veces uno dice, ¿por qué, no? ¿Por qué si Dios te da tanta oportunidad, ¿no? ¿Por qué las personas siguen y siguen, ¿no? Y uno es como que te da indignación, más cuando le has dado oportunidad de arrepentirse. Y en este caso Moisés le dio mucha oportunidad. Dios hizo muchas señales antes de llegar a esto, no fue que de golpe, ¿no? Mandó esta plaga, ¿no? De la muerte, ¿no? Pero bueno, como reiteramos siempre, Faraón, el corazón del Faraón, un corazón duro, terco, que no entendía, ¿no? Y lamentablemente, cuando uno persiste en esas actitudes de terquedad, de arrogancia, de no, va a ser humillado, ¿no? Y como vamos a ver próximamente, ¿no? En el otro capítulo, cómo es humillado el Faraón por no escuchar,
por no escuchar. Eso es lo que trae la ruina a nuestra vida. Debemos saber escuchar la voz de Dios, escuchar cuando nos exhortan, nos sorprenden por algo, escuchar, no ponernos duros, no ponernos tercos, porque esa va a ser nuestra ruina, como fue la de Faraón, ¿cierto? Así que bueno, muy bueno estos versículos, que son poquitos, pero podemos sacar, ¿cierto? Muchas enseñanzas. Vemos cómo Dios utilizó a Moisés, que ellos fueron obedientes, ¿cierto? A Moisés, a Aarón. Y bueno, y ahora está llegando ya, al fin, ya todo esto, y ellos van a salir, al final Dios va a cumplir, ¿cierto? Su promesa de sacarlos, de liberarlos, ¿no? A pesar de que, bueno, tuvieron que esperar, ¿no? Así también Dios nos va a liberar a nosotros un día, aunque hoy tengamos que esperar y sufrir muchas cosas, ¿no? Todavía. Así que bueno, eso, hermano. Amén, amén, excelente aporte. Sí, nuestra esperanza está en Dios. Nuestra esperanza debe ser que Él va a obrar. No importa los impíos que se levanten, los gobernantes, con su maldad que aparezcan ahí. Siempre Dios va a tener la victoria al final. Así que esa es nuestra esperanza. Bueno, como decías, a veces uno se indigna por las injusticias que hay en el mundo. Uno se indigna, se llena de indignación. Pero descansar en Dios es lo mejor. Dejar que Dios haga su juicio. Y así cuando alguien nos ofenda, decir, dejamos a Dios que tenga la venganza, porque de Él es la venganza. Nosotros estar tranquilos. Así que nada más, Carolina. No saqué el audio. No puse el audio, mejor dicho. Sí. Bueno, espero que sea de edificación esta meditación sobre Éxodo. Les invitamos a seguir conectándose, escuchando. Quedan ahí guardados acá en Facebook, también en YouTube, pueden visitarnos. Y bueno, les animamos a seguir meditando en la palabra de Dios, aprendiendo cada día más. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de